Y hay un tema que no está poniéndose en primera plana porque la verdad es que pasan tantas cosas graves en la Argentina cada día que a lo mejor nos distrae de eso, pero que define al gobierno de Milei tanto como su dirección política, tanto como su absoluta falta de coordinación. Esta semana se supo, este fin de semana se supo que todavía faltan llenar la mitad de los cargos, por ejemplo, en la administración, lo cual habla a todas luces de un gobierno que no hace su trabajo. Pero probablemente, a juzgar por lo que vimos en estos pocos meses, cuando todo pase y miremos hacia atrás, el gobierno de Milei termine siendo uno de los gobiernos más corruptos de la historia. Y vos dirás, pero Nicolás, esto acaba de empezar. Mirá que hay gobiernos en la historia argentina para competir por ese puesto, sin ninguna duda. Otros me dirán, bueno, pero eso en realidad no importa, porque nunca la pagan aquellos que cometen estos actos de corrupción, excepto, obviamente, que hayan tenido el descuido de hacerlo durante un gobierno kirchnerista. Otros me dirán, bueno, lo que importa en realidad es el plan de miseria planificada, lo de la corrupción es secundario, y eso es cierto, nadie, aunque te digan lo contrario, es más pobre por un hecho de corrupción, no por lo menos por los hechos de corrupción tradicionales. Después podemos discutir si tomar 45.000 millones del fondo puede ser considerado o no un hecho de corrupción, o si hubo elementos de corrupción asociados a eso, pero a lo que voy es, pareciera para algunos sectores que hablar de la corrupción es correr el foco. Sin embargo, en este caso me parece que es importante detenerse un momento sobre esto porque justamente no lo estamos mirando y se están acumulando una cantidad de situaciones irregulares y con muy poco disimulo que, que me parece que tienen que empezar a entrar en la consideración a la hora de caracterizar de qué se trata este gobierno, que es un gobierno de ultraderecha, sí, que es un gobierno que tiene un plan de empobrecimiento generalizado, sí, que es un gobierno que está en manos de gente que difícilmente esté apta para ejercer un gobierno también, pero además es un gobierno absolutamente oscuro, opaco, sin ninguna transparencia. Ya desde la campaña conocíamos denuncias que fueron muy rápidamente descartadas por la justicia sin que medie ninguna indagatoria ni nada por el estilo, sobre la venta de cargos. Lisa y llanamente, la venta de cargos y de lugares en las listas a cambio de cifras que se contaban en decenas de miles de dólares y que obviamente no están contempladas en la ley de financiamiento político. También vimos ese enorme monumento de corrupción que ha sido la larga estadía del presidente Milei en el Hotel Libertador durante buena parte de la campaña y el comienzo de su presidencia, que tiene dos caras además. Por un lado, la más evidente, que es que no pudo explicar nunca cómo pagó la suma millonaria que implica disponer durante tantos meses no solo de una habitación, sino de por lo menos un piso entero, sino más en un hotel de ese tipo, cuyo dueño además se ha visto luego beneficiado por decisiones directas que tomó el presidente una vez que llegó al poder, sin ir más lejos. Hoy es una persona muy ligada a Elstein, el dueño del Hotel Libertador, el funcionario que está a cargo de la AVE, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Elstein se dedica justamente al negocio inmobiliario y hay bienes del Estado que son sumamente atractivos para el negocio inmobiliario. También recordemos que aunque Milei durante sus primeros meses de gobierno se jactaba de viajar en líneas comerciales porque no había plata, antes de asumir hizo el primero de sus viajes privados a Estados Unidos en un avión que financió otro empresario
Gerardo Huerten, quien hoy es embajador ante los Estados Unidos. Todos ellos son hechos reñidos con la legislación argentina sobre responsabilidad y ética a la hora de gobernar. Hubo también, o hay también muchas dudas respecto a las declaraciones juradas de Javier Milei y de Karina Milei, dudas que este fin de semana se vieron además alimentadas porque un consorcio de periodistas publicó la información de que Karina Milei tuvo participación en 2 empresas radicadas en Estados Unidos, que tenían el nombre de, o las primeras letras del nombre de ella y de sus padres. Alcari creo que era una y Alcarinor era otra. Milei Javier no aparece. Empresas que adquirieron departamentos en Estados Unidos por un valor millonario en dólares y que luego los vendieron. Y sin embargo no aparece ese dinero en la declaración jurada de Karina, que también tiene muchos gastos que no puede explicar según su declaración jurada. O de Milei, que no explicó de qué vivió durante los 2 años en los cuales sorteaba su dieta en la Cámara de Diputados. También sortea su dieta en la Cámara de Diputados el presidente de la Cámara, Martín Menem, que este fin de semana, el viernes mejor dicho, publicó un tuit, no sé si lo tenemos por ahí, donde informó que la Cámara de Diputados recaudó 330.900.000 pesos mediante la subasta de 42 de los 46 autos oficiales de la Cámara de Diputados, una de estas supuestas medidas de austeridad que había anunciado en su momento Martín Menem. Bueno, alguien hizo la cuenta y da algo menos de $8.000 por autos que valen en realidad más cerca de 25 o $30.000. Y esto no es lo exhibió Menem orgulloso, o sea, imagínate las cosas que harán sin contarlas por Twitter. Alguien debería averiguar seriamente en qué condiciones hizo esa subasta, porque la verdad es que no es un negocio para nada menor vender autos por una tercera parte, perder más de 40 autos importantes además, porque son autos que se utilizan para transportar autoridades, no es que era un Fiat Siena modelo 2008 gasero, me imagino. Bueno, este es el nivel de corrupción que hasta te lo cuentan por Twitter y ni se preocupan en maquillar los números. El mismo Martín Menem, que ahora está sobre el tapete, porque al parecer metió mano en una votación de uno de los artículos en el tratamiento de la ley de bases en la Cámara de Diputados. Y no un artículo más, sino el artículo sobre el tabaco. Esto es algo de lo cual habrán escuchado hablar varias veces en las últimas semanas, pero no sé si en algún momento alguien explicó entero cómo es la historia. Es interesante. Hay una tabacalera que se llama Tabacalera Sarandí, que en el año 2017 hizo una presentación ante la justicia para no pagar una parte de una tasa interna que sí se le aplica a el resto de las tabacaleras, sobre todo a Masalín, que es la que tiene la mayor parte del mercado. El argumento es que se trata de una empresa más pequeña y que necesita ese diferencial para poder ofrecer el mismo precio que la internacional. Dice que Masalín ofrece con sus puntos de venta acuerdos que les permiten venderles más barato que el costo y eso los pone fuera de competencia. Lo cierto es que a partir de tener esta cautelar y poder vender un poco por debajo de Masalín, en los últimos años Sarandí aumentó su participación en el mercado del 5% al 25%. El dueño de Sarandí, un señor de apellido Otero, conocido como el señor del tabaco y que tiene además negocios en el automovilismo, negocios de publicidad, bueno, se diversificó en estos años. También tiene la precaución, es conocido por tener la precaución de invertir en campañas de políticos, de todos los signos que buscan financistas para sus campañas, para ser diputado, senador, gobernador, intendente, concejal. Costumbre que también tiene,
por otra parte, su competencia, Masalín, que no es que se trata justamente de la familia Ingalls, más bien todo lo contrario. Lo cierto es que en el proyecto original de la ley de bases había un artículo que obligaba a Sarandí a pagar el mismo impuesto que el resto de las tabacaleras. Se retiró medio entre gallos y medianoches en la previa a la votación, y durante la votación un sector de diputados, incluyendo la coalición cívica, Pichetto y demás, lograron, en una votación muy rara, la única en la cual se partió además el bloque de Unión por la Patria, algunos se abstuvieron, otros votaron a favor, volver a introducir el artículo. Entonces la Libertad Avanza y el PRO votaron para proteger al señor Tabaco, digamos, para mantener el status quo. La coalición cívica, buena parte del radicalismo, el bloque de Pichetto y algunos peronistas votaron para cambiar esta situación, y aparentemente ganaron. ¿Por qué digo aparentemente si fue hace una semana la votación y no tenemos ninguna certeza? Bueno, porque lo que parecía ser un resultado de 82 a 79, a partir de una serie de cuestiones que hizo Martín Menem, que tomó votos de forma hablada. Vieron que a veces el sistema no registra y entonces van pasando lista y diciendo que aclaren el sentido de su voto los diputados. Bueno, ahí al parecer algunos diputados que estaban ausentes votaron, algunos que se habían abstenido también votaron, algunos que habían votado a favor se abstuvieron y terminó todo 80-80 y no 82-79. Digo aparentemente porque hasta el día de hoy no termina de quedar claro qué pasó ni por qué Menem hizo esto cuando supuestamente su espacio político lo que quería era, o sea, si empataba él definía y podía rechazar lo que era lo que su espacio político quería. La verdad es que son muchísimas dudas, que no solamente ponen en riesgo el tratamiento de la ley de bases, porque si esto se llega a judicializar, hay que ver si el Senado puede discutirlo en los tiempos en los cuales lo está planteando el gobierno, pero también nos hace acordar aquella frase de Milei, donde hablando de este mismo artículo de la ley, del artículo del tabaco, fue cuando habló de que había diputados valijeros que estaban cambiando el sentido del voto por una valija. Lo dijo el propio presidente, y si no me equivoco lo dijo en una cadena nacional. Entonces, ojo, porque es cierto, la prioridad es, obviamente, que no se carguen la educación pública, que no se carguen el sistema de ciencia argentina, que no se carguen la industria nacional, que no se carguen la vida de millones de argentinos como lo están haciendo. Pero al mismo tiempo, por abajo, están pasando cosas que harían ponerse colorado a más de uno que ha visto pasar de todo, de todo. Y ojo también, porque así como hubo cosas muy raras en el sentido del voto, en el artículo del tabaco, hay algunos diputados a los cuales les cuesta explicar por qué votaron algunas otras cosas. Y la asociación de lo que está pasando en este momento en el Congreso con la ley Banelco ha resonado fuerte en los pasillos durante toda la semana pasada. Ahora consecuencias. En El Destape Radio. AM 1070. El Destape Mundo. AM 1070.